recibido. Eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Celebramos la Santa Eucaristía por el alma de Leonel Gustavo Mojica, gran esposo, buen padre y amigo. Hoy cumple un mes de haber partido al encuentro con el Señor. La mejor forma de honrarlo y de agradecer sus enseñanzas es la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu espíritu. Reconociendo nuestro pecado, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos, Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuanto tenemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no nos volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la hora de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se despertó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será esplendor como el olivo. Y su perfume es del Líbano, regresarán los que habitan a su sombra. Revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? ¿Inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu
misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes, sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá qué tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Oseas está en un paralelo entre una situación de un pueblo que quiere vivir a su acomodo. Lo hemos hablado estos días, acomodar su manera de creer en Dios, pero de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces ellos hay un pueblo, una gran porción del pueblo, que quieren honrar dioses, ídolos falsos, pero al mismo tiempo también quieren honrar al Dios verdadero. ¿Sí? U otros que solo están en la idolatría. El profeta les está proponiendo, les está como haciendo un negocio, una alianza, una tregua. Y les está diciendo de parte de Dios. Recuerden que el profeta es instrumento, es la boca de Dios para hablar o llevar la salvación al pueblo, el mensaje. Y la negociación que Dios está haciendo con ellos es diciéndoles: ustedes dejan sus ídolos falsos, sus idolatrías, y me sirven a mí, al Dios único y vivo, al Dios de Israel, y tendrán restauración, tendrán bonanza, tendrán bendición.
siempre. Eso es como el negocio, es la negociación que están haciendo, que está haciendo Dios con el profeta y el pueblo. Está allí. Y el profeta les está diciendo todas las cosas maravillosas que puede pasar si el pueblo vuelve nuevamente su mirada al Señor vivo, al Señor de Israel, ¿sí? Y el pacto y la alianza que Dios espera que el pueblo haga con él. Esa es como la discusión o la insistencia entre el profeta y el pueblo de Israel. Llega un momento en que Dios definitivamente ya no da más treguas, sino que llega a un límite y dice, muy bien, o eres blanco o eres negro, o eres caliente o frío, pero lo tibio se vomita, lo gris es neutro, no tiene un color definido. Llega un momento en que Dios necesita saber quién es quién en relación con él. Y ahí es lo que está planteando el profeta Oseas. O están con Dios, el Dios verdadero, o están con sus idolatría y aténganse a las consecuencias. No es una amenaza, sino que hay consecuencias de vivir un mundo pagano como se les da la gana y vivir a su antojo. Hay consecuencias de construir dioses falsos de acuerdo a la conveniencia de pecado que ellos quieren vivir. Hay consecuencias, ¿sí? Pero llega un momento al límite de Dios donde Dios pone a escoger y le dice al hombre o al pueblo, o sirves al Dios verdadero o continúas por otro camino, pero debes aceptar y enfrentar las consecuencias. Las consecuencias, como quien dice, o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Eliges. ¿Sí? Pero no es una vida religiosa, ni es una vida cristiana, viviéndola doblemente, hipócritamente, ¿sí? No es una vida religiosa donde vivimos chismoseando de todo el mundo, hablamos a todo el mundo, condenamos a todo el mundo y en la iglesia nos damos golpes de pecho. No, ahí es donde entra el profeta Oseas cuando nos está diciendo, bueno, defina su situación con Dios, o es o no es, ¿sí? Eso es lo que está pasando, o estás, o eres frío o caliente, pero defínase. En la relación, en la amistad con Dios, en la comunión con Dios, llega un momento en que el Señor sí necesita que tomemos una decisión directa, a favor o en contra. Y a favor o en contra siempre habrán consecuencias, no como castigo de Dios, consecuencia de nuestras libres decisiones, Entonces, esa es la lectura que estamos escuchando estos días de este profeta, que es muy interesante, el profeta Oseas. Expresa la promesa de restauración del Señor que será visible en cuanto el pueblo decida acoger a Dios como su único Señor. Si se insiste en jugar a tener como dueño a Dios y a los ídolos, al mismo tiempo el desarrollo personal y comunitario no tardará en llegar, dice Minutos de Amor. No podemos estar jugando a tapar pecados con actos de piedad que no llevan a una auténtica conversión. Y esa es la vida religiosa que muchos quieren llevar, ¿sí? Los mafiosos, los grandes criminales en la historia, dicen que Pablo Escobar hizo mucho bien, donó muchas casas, construyó muchos barrios, daba mercado a los pobres. Pues era como apaciguando su conciencia y su remordimiento con el mal que hacía al mismo tiempo. No podemos vivir una religiosidad de esta manera, no podemos vivir un cristianismo de esta manera. Los sicarios por allá dicen en Medellín, ¿sí? Apuntan, por un lado apuntan y por el otro se echan la bendición, ¿sí? Entonces,
lo que nos está diciendo el profeta Oseas y al mismo tiempo el Evangelio dice es que no podemos tapar nuestro pecado con buenas acciones y vivir entre ese dilema o esa dicotomía. El que reza y peca empata. No podemos hacerlo. Cada día el Señor nos está pidiendo un grado de exigencia, de honestidad, de rectitud, de santidad en nuestra manera de vivencia, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de pensar y de actuar frente a las acciones de nuestra vida y a las acciones de los demás. Es el más alto de exigencia, por eso se habla de santidad y por eso es tan difícil la santidad y por eso es tan difícil aquello de la perfección, ¿sí? De la perfección, pero no es imposible y tenemos que trabajar para encontrarla, para lograr esa perfección. Pensemos cuáles son los ídolos que atentan contra nuestra fidelidad al Señor. ¿Cuáles son esos ídolos que atentan, ¿no? El Evangelio es claro en advertir las situaciones de persecución que... Por eso es que hay muchas personas que viven como en el tiempo de Oseas, en el pueblo de Israel. Vivir sin Dios, sin ley, les acomodaba estar en su confort, en su pecado, en sus bestialidades que cometían, porque no había conciencia, no había temor de un Dios que les estuviera diciendo y recordando su pecado, y por eso habían opciones de escoger, mejor me voy por el mundo, me voy por los dioses falsos, por los ídolos que están acomodados al placer, a mi carne, a vivir como se me da la gana, y no elegir a un Dios verdadero que me va a dar una organización de vida y un equilibrio de vida y me va a estar recordando mi maldad frente a los demás y frente al mundo, ¿sí? Eso es lo que nos vive el Evangelio. Siempre que optemos por el bien, va a haber persecución también, van a haber situaciones difíciles. Por eso es más fácil a veces optar por la tentación y ceder a la tentación que optar por el bien y sacrificar muchas cosas para hacer el bien a los demás. Eso es lo que está como en el dilema y la discusión hoy en la liturgia de la palabra del Señor. Vuelve nuevamente el problema de Israel más serio en todo este tramo de experiencia de pueblo por el desierto es la idolatría. Ese es el gran problema, los dioses falsos. Nosotros somos el pueblo de Israel y no ha cambiado absolutamente nada con el pueblo del tiempo del profeta Oseas. ¿Sí? Estamos viviendo exactamente la misma realidad. Y en este momento, donde hay crisis, donde hay muerte, donde hay hambre y desolación, Dios nos está pidiendo, o eres del Dios vivo, o eres de los ídolos y los dioses paganos. ¿Sí? Es eso, mantenernos firmes en el Señor al mismo tiempo requiere persecución, pero al final habrá triunfo y victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. Bendito seas, Señor, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad, bendito sea. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte
por estas ofrendas, unirnos fielmente a ti por la participación en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra. Hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor mío y Dios mío, te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor. Cristo es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A ti, pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Leonel Gustavo Mojica, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María Nuestra Señora del Carmen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por todos los difuntos, especialmente por el alma de Leonel Gustavo Mojica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre perdonen nuestro pecado, nos lleven a la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Amén. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. El alma de Leonel Gustavo Mojica y todos los difuntos, por la misericordia del Señor, descanse en paz. Así sea. Y bendiga a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan, permanezcan sobre todos. Amén. Oración y consagración a la Virgen del Carmen para pedir protección en tiempos de pandemia. Virgen del Carmen, Madre nuestra, nos consagramos a ti, confiamos en tus manos nuestra existencia entera. Acepta nuestro pasado con todo lo que ha sido, el presente con lo que es y nuestro futuro con lo que será. Con esta total consagración te confiamos cuánto tenemos y cuánto somos, la inteligencia, voluntad y el corazón. Vuestro amor nos cubre como poderoso escapulario que nos protege de todo mal y peligro, mientras estamos en casa o mientras vamos de camino, por tierra, mar o aire. Te confiamos, oh Gran Señora, el cuerpo y los sentidos, para que sean un canal precioso que nos ayude a reconocer a Dios en nuestras vidas y a serle fiel. Defiéndonos contra los engaños y las trampas del maligno, para que nuestro corazón siempre le pertenezca a Jesucristo y esté enfocado en servir a nuestros hermanos. Por eso que bajo tu poderosa intercesión, la fe, la esperanza y la caridad sean los faros que dirijan nuestra vida, para que en todo tiempo y lugar glorifiquemos al único Dios verdadero. Acógenos como hijos predilectos, para que imitando tu obediencia y confianza en el Señor, seamos discípulos o discípulas fieles, testigos veraces del Evangelio. Amén. Oración por los difuntos. Dios, tú que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia en favor de todos nuestros hermanos y parientes difuntos. Leonel Gustavo Mojica,
ya que partió de este mundo, dale en tu reino la vida eterna. Amén. Amén. Un buen descanso para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María.